hacer este intercambio sobre Vaca Muerta a partir de algunas reuniones que veníamos teniendo y de algunos cambios que se vienen dando en la realidad provincial y nacional a partir del salto que viene dando Vaca Muerta. En primer lugar, comentar que parte de lo que teníamos idea de conversar lo pueden leer en un capítulo sobre Vaca Muerta de este último libro de Ediciones IPS que se llama Extractivismo en Argentina, Saqueos, Resistencias y Estrategias en Disputa, que es un libro que es producto de un trabajo colectivo que coordinaron Esteban Mercatante y Juan Duarte y en el que participamos compañeros y compañeras de distintas partes del país, abordando, además de Vaca Muerta, abordando también algunos debates teóricos sobre el extractivismo desde una perspectiva marxista, también otras formas particulares de extractivismo como la megaminería, el litio y el agronegocio. La idea es hacer un intercambio y en función de lo que había pensado, quizás una primera parte un poco de exposición de cómo llegamos hasta acá, qué se viene de acá para adelante, parar, hacer una ronda de intervenciones, de preguntas y después, en una segunda instancia, abordar un poco el programa, o sea, qué hacer, ¿no?, en base a los problemas de los que vamos a hablar. En primer lugar, me parece que la charla es bastante oportuna porque de vuelta está Vaca Muerta en el centro de la escena nacional, porque las petroleras en particular y las empresas del sector energético en general están entre las principales ganadoras de este primer año de gobierno de Milei, porque se están anunciando en los últimos días proyectos de ampliación de la infraestructura de transporte que podrían habilitar un salto en las exportaciones, por ahora especialmente de petróleo, porque no sé si la escucharon, pero hasta Cristina Fernández el otro día habló del proyecto extractivista y de bienes naturales, que quienes más o menos están o tienen alguna relación con los debates del ambientalismo, de las comunidades, saben que es una forma más parecida a la que se menciona a esos bienes que la que tradicionalmente utiliza el capitalismo, que es la de recursos naturales. Y también es actual porque el escándalo de Cuéllar, este senador vendido que está preso en Paraguay, puso al desnudo de vuelta que la ley Bases, que incluye al régimen de incentivo a las grandes inversiones, es una ley corrupta, ¿no? Y fruto también de esa ley corrupta es lo que quieren adherir en la legislatura de la provincia de Neuquén por mandato de Figueroa. Pero quizás de lo que se habla un poco menos es de qué implica la ley Bases y el régimen de incentivo a las grandes inversiones para las petroleras o para el sector energético en general. Un poco eso queremos abordar en la charla, pero para eso lo que pensábamos primero era, bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? O sea, ¿dónde estamos parados? ¿Cuál es el balance de estos un poco más de 10 años de Vaca Muerta desde el pacto que recordarán entre YPF y Chevron? Cualquier duda, o si voy rápido, lo que sea, párenme y cualquier comentario lo guardan para cuando paremos. De los comentarios, bueno, si no los hacen a viva voz. Bueno, primero, ¿cómo llegamos a Vaca Muerta, ¿no? A que Vaca Muerta sea el centro de la política energética de todos los gobiernos, desde Cristina Fernández de Kirchner, pasando por Macri, llegando a Alberto y ahora a Milei, ¿no? Y para eso hay que volver un poco más atrás y recordar que en el contexto de la ofensiva neoliberal de los años 90 se producen una serie de reformas que incluyen la privatización de YPF y gas del Estado, que incluyen la liberación del comercio exterior, la liberación de los precios, la libre disponibilidad del petróleo crudo. Y Repsol, la privatización es un proceso, ¿no? Pero Repsol se termina de hacer con la mayoría de las acciones de YPF hacia fines de los 90. También en ese mismo proceso se va
dando una transnacionalización del sector, ¿no? Cada vez más peso de empresas privadas muy concentradas, de capitales fundamentalmente extranjeros. ¿Qué es lo que hizo Repsol desde ese momento? Bueno, sobreexplotó y sobreexportó en base a las reservas descubiertas, exploradas por la YPF estatal, ¿no? Y esto lo hizo sin explorar nuevas reservas, ¿no? Entonces, en el transcurso de todo ese saqueo, fueron disminuyendo tanto las reservas como la producción de petróleo y gas, ¿no? Si eso además se combina, como se combinó desde los años 2002 hasta 2011, con un proceso de crecimiento económico, o sea, de expansión del Producto Bruto Interno, y por ende de demanda de energía, bueno, lo que se produjo fue cada vez un mayor déficit energético. O sea, se importaba más energía de la que se exportaba, o se importaba más energía de la que se producía en el país. Y eso contribuyó, en alguna medida por lo menos, a la denominada restricción externa, ¿no? O sea, a la escasez de dólares en el país de la que tanto se habla. Bueno, los primeros gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, de 2003 a 2007 y de 2007 a 2011, que párrafo aparte fueron partícipes o impulsores de las privatizaciones en los años 90, permitieron que continúe ese saqueo de Repsol, ¿no? Y mantuvieron el grueso del legado menemista, aunque con algunas disposiciones transitorias, como por ejemplo la regulación de los precios internos de los hidrocarburos, la reinstalación de retenciones a las exportaciones, o sea, de eso que pagan las petroleras por cada dólar exportado, ¿no? Pero el grueso de la legislación menemista se mantuvo en pie. Tuvieron un intento fallido de algo que llamaron argentinización, que algunos lo recordarán, que fue promover desde el Estado la compra por parte de un grupo empresario amigo, que era el Grupo Petersen, de un 25% de las acciones de YPF, ¿no? Un cuarto de las acciones de YPF. Eso fue un fracaso total. Con el diario del lunes es más fácil de verlo porque después el Grupo Petersen vendió a un fondo buitre, que es el fondo Burford, el derecho de litigar contra la Argentina a partir de la expropiación parcial de YPF 2012. Y por eso una jueza de un distrito de Nueva York, Loretta Preska, dictó una sentencia de 16.000 millones de dólares contra la Argentina, ¿no? Que es lo que tanto los libertarios le suelen achacar a Kicillof, con una parte de razón, ¿no? Bueno, decía que en el año 2011-2012 el déficit energético se convierte en un problema económico más general, y a partir de eso sí hay un giro en la política energética del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que es la expropiación parcial del 51% de las acciones de YPF. Y en esto hay que hacer una aclaración. El gobierno, en función del gobierno de ese entonces, en función de la ley de hidrocarburos que estaba vigente, una ley de la época de la dictadura de Onganía, podría no haber pagado un peso por Repsol. ¿Por qué? Bueno, porque la empresa había incumplido todas las obligaciones que tenía, había saqueado sin explorar esas inversiones más de riesgo en explorar nuevas reservas y demás. Bueno, pero no lo hizo. Tampoco hizo otra cosa que amenazó Kicillof en un momento, que era valuar todo el pasivo ambiental y a partir de eso, que decía que era de 5.000 millones de dólares, es decir, bueno, más que pagarle nosotros a Repsol por este 51%, ellos deberían pagarnos a nosotros. Eso no pasó. Bueno, pero desde ese momento, desde la expropiación parcial de YPF, Vaca Muerta se convierte en el centro de la política energética de todos los gobiernos, ¿no? Con divergencias, con matices, algunos con mayor protagonismo de la mayoría estatal de YPF, otros con mayor protagonismo de otros actores transnacionales como Tecpetrol, algunos con más peso de los subsidios, otros con más peso de los tarifazos, algunos con un discurso de soberanía, otros con un discurso de seguridad energética, pero la continuidad fue un esquema de saqueo económico y ambiental, ¿no?
Y bueno, yo quería repasar un poco las políticas centrales, no quiero hacerla muy extenso, aunque no prometo nada. Algunas de las políticas centrales de cada uno de estos gobiernos hasta la actualidad de estímulos a las distintas empresas del sector. Bueno, el discurso de soberanía que acompañó la expropiación parcial de las acciones de YPF, como que venció muy rápido, ¿no? Envejeció muy rápido, porque fue utilizada la mayoría de las acciones de YPF para asociarse con una empresa multinacional norteamericana como Chevron, para la explotación del área de Loma Campana, ¿no? Chevron, que tenía un fallo en su contra y que tenía un embargo de miles de millones de dólares por haber contaminado con millones de metros cúbicos la Amazonía ecuatoriana y haber afectado al pueblo indígena Sarayaku, ¿no? Ahí entonces, previo al acuerdo, hay toda una política de Cristina de decirle a la Procuraduría General de la Nación que levante ese embargo y también a la Corte Suprema de Justicia que levanten ese embargo, porque con ese embargo encima Chevron no podía entrar. Antes también del convenio con Chevron, ya Cristina dicta un decreto a medida, tipo algunos de estos decretos que ahora vieron que tienen nombre y apellido, que se sabe a qué empresa va dirigido. Bueno, que era el decreto 929, y lo que hacía ese decreto era un régimen de promoción para la producción de hidrocarburos que a partir de un determinado piso de inversiones daba grandes beneficios, como por ejemplo que por una parte de la producción las empresas no pagaran derechos de exportación, o sea, retenciones, que pudieran exportar libremente y que pudieran disponer libremente de las divisas producto de esas exportaciones, ¿no? Esto en unas proporciones que después los comparamos con Milei y vamos a ver después que es mucho más brutal, ¿no? Pero los beneficios suelen concentrarse en ese mismo sector, en las divisas en general, ¿no? En este caso eran el 20% de la producción a partir de determinado año y a partir de determinado piso de inversión no iba a pagar retenciones, iban a poder disponer de los dólares sin liquidarlos en el Banco Central. Bueno, parte de lo que ocultaba ese pacto con Chevron, que fue avalado por la legislatura en la represión, que muchos y muchas habrán estado presentes, fue un entramado de empresas offshore, es decir, empresas no radicadas en el país, sino radicadas en paraísos fiscales, para favorecer, vehiculizar, digamos, los dólares de un lugar a otro, ¿no? De Chevron a YPF y de YPF a Chevron. Hay un economista que se llama Gustavo García Zanotti, que lo citamos en el libro, que explica un poco ese mecanismo y cómo a partir de una empresa, de una subsidiaria offshore de Chevron en Bermudas, le hacen un crédito a una subsidiaria de YPF, no me acuerdo en qué otro paraíso fiscal, y con eso ya Chevron se garantizaba sí o sí, hubiera producción o no, se garantizaba sí o sí una tasa de ganancia, una tasa de interés muy importante. Y si había producción, se quedaba con el 50% de eso. Y si había algún problema, todos los problemas iban a ser de YPF. Bueno, lo voy a hacer más rápido porque si no vamos a llegar a Milei muy tarde. Bueno, otros estímulos de esa primera etapa, de ese gobierno de Cristina, el plan gas para la producción incremental. O sea, como faltaba gas en Argentina, dicen, bueno, hay que aumentar la producción. Como estímulo para que aumente la producción, a esa producción incremental, a esa producción que se suma a la que hoy existe, le vamos a dar un beneficio que es pagarle el gas más caro, ¿no? ¿Cómo? Bueno, con transferencias directas del Estado. El Estado directamente decía, ese gas lo vamos a pagar nosotros más caro. Después hubo otras versiones del plan gas que vamos a ver también. En el año 2014, ese decreto 929 que estaba hecho a medida de Chevron, es como el espíritu de una ley que reforma la ley de hidrocarburos, que es la ley 27007, ¿no? Que, dato de color, los únicos que presentamos un proyecto alternativo en el Congreso Nacional a esa ley fuimos el PTS en el Frente de Izquierda, ¿no? En ese momento desde la banca de Nicolás del Caño. ¿Qué es lo que hizo esa ley? Bueno, incorporó todos los beneficios que ya estaban en el pacto con Chevron, los generalizó y los amplió un poco más. Entonces, por ejemplo, dijo, la explotación no convencional de fracking va a tener plazos para las concesiones más largos. Van a ser 35 años
10 más que los que tenía el convencional, y a su vez se van a poder prorrogar por 10 más, o sea, van a poder llegar a 45. En el caso de las regalías, por ejemplo, siguieron siendo del 12%, pero podían descender hasta el 5% y no podían ser mayores al 18% en el caso de prórrogas y demás. Y antes de terminar con su mandato, el último gran beneficio que les da el gobierno de Cristina a las petroleras es el barril criollo. O sea, cae el precio internacional del precio del barril de Brent, y lo que hace el gobierno, en ese momento el ministro de Economía era Kicillof, es una resolución para garantizarles un precio sostén de venta del petróleo en el mercado interno, ¿no? Que era entre un 35 y un 40% más alto que el precio internacional. Estas transferencias que reciben las petroleras ya no son directas desde el Estado. No es que el Estado dice yo te pago esa diferencia, sino que se la traslada directamente a todos los consumidores, ¿no? A partir de trasladarla a la refinería, después trasladarla a las naftas y después trasladarla a todos los productos que tienen como uno de los componentes de su precio, digamos, a las naftas. Bueno, llega el gobierno de Macri, ¿no? Con todos los CEOs de las empresas petroleras y en particular con Juan José Aranguren, que era el CEO de Shell, que pasa a ser el ministro de Energía. Los objetivos que pasa a tener el gobierno de Macri son fundamentalmente tres. La reducción de los subsidios a la energía. ¿Para qué? Para destinar esos fondos que iban a subsidiar a la energía al pago de la deuda externa, ¿no? La convergencia entre los precios internacionales y los precios internos, es decir, reconocer a las empresas precios más altos en el mercado interno, y la restauración del marco regulatorio noventista, en particular en el caso del precio del gas. Los tarifazos durante el gobierno de Macri fueron brutales, fueron un gran motor de la pobreza, digamos, y una gran forma de transferencia e ingreso de los sectores populares al capital más concentrado. Durante todo el gobierno de Macri la inflación fue del 294%. Los salarios registrados aumentaron, todo en términos nominales, ¿no? 228%. Bueno, las facturas de gas aumentaron en promedio 1.889%. Y en el caso de la electricidad, 2.795%, ¿no? Esto también le quita un poco de originalidad a lo que después viene a ser Milei unos años después. Entonces, el macrismo que hizo, redujo mucho los subsidios a la demanda, ¿no? Los subsidios que de alguna manera pueden llegar a contener las tarifas que pagan los hogares, pero no los subsidios a la oferta, que son los subsidios que reciben directamente las empresas, como era en su momento el Plan Gas, del que habíamos hablado antes. Pero, de todas maneras, lo que tiene de particular la política de subsidios de Macri no es tanto que reduce el volumen de unos y aumenta el volumen de otros o lo que sea, sino cómo los direcciona, ¿no? Y entonces, la principal beneficiaria de la principal política de subsidios del gobierno de Macri, que fue la famosa Resolución 46, que alguno quizás se acuerde, que creó un programa específicamente para el gas no convencional, ya no para la producción incremental, sino para toda la producción. Vos venías y no producías nada y producías, no sé, 100 millones de metros cúbicos de gas, te tenían que subsidiar todo eso. ¿Y quién se quedó la mayor parte de ese subsidio? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién? ¿Quién? El amigo, pero tenía muchos amigos empresarios. Paolo Roca, ¿no? Que no era un actor importante en los hidrocarburos y pasó a ser uno de los principales productores de gas, hoy el principal productor de gas, ¿no? ¿Dónde? En Fortín de Piedra, ¿no? O sea que ese subsidio fue lo que terminó de hacer temblar a Sausal Bonito. Y otra empresa que se quedó con una buena parte de esos subsidios fue la Compañía General de Combustibles, ¿saben quién es? Eumeiquia, el padrino político de Milei, o sea, el que se queja todo el tiempo del Estado y los beneficios del Estado, qué sé yo. Bueno, esas empresas construyeron la inversión en Vaca Muerta casi de cero gracias a subsidios con la nuestra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay algunos datos, no los voy a decir, pero son muy llamativos de qué porcentaje de la inversión de cada una de esas empresas se explica por los subsidios.
Bueno, y otro capítulo, el último que agarro de Macri, de la política energética del gobierno de Cambiemos fue lo que los empresarios llaman la reducción del costo laboral, ¿no? Que son las contrarreformas regresivas en las condiciones laborales, salariales y demás de los trabajadores y trabajadoras. ¿Se acuerdan que en ese momento Macri quería avanzar con una reforma laboral de conjunto? No lo pudo hacer, pero sí lo pudo hacer en cuotas, y uno de los principales ejemplos que reivindicaban todas las cámaras empresarias era el de Vaca Muerta. Bueno, que había hecho en Vaca Muerta, gracias a el finado Pereira y a todo el régimen político provincial, bueno, lo que había hecho era una adenda al convenio colectivo de trabajo, como un agregado al convenio colectivo de trabajo, tanto de petroleros privados como de jerárquicos, para reducir esas condiciones laborales, reduciendo las dotaciones en cada una de las locaciones, aumentando la flexibilidad para trabajar en condiciones climáticas o meteorológicas extremas, para el trabajo nocturno, aumentando la polifuncionalidad y demás, ¿no? Después vamos a abordar de vuelta esto en relación a la accidentabilidad laboral. Y para no hacerla más larga, ahora sí, el gobierno de Alberto, o de Alberto y Massa, o de Alberto, Massa y Cristina, cuando llegan, ¿se acuerdan que la pandemia empezó en febrero de 2020? O sea, todavía no había una crisis de la pandemia. Bueno, pero cuando llegan en diciembre votan una ley que se llama de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, que era la ley que suspendía la movilidad jubilatoria, entre otras cosas. Vieron que la movilidad jubilatoria de Macri era horrible, pero justo iba a haber un trimestre en el que iban a tener un buen aumento. Bueno, ahí el gobierno de Massa, Alberto, qué sé yo, la suspende. Y en esa misma ley reduce las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos del 12 al 8%, ¿no? Cuando empieza la pandemia, ahí sí, se derrumba la producción, se derrumba la demanda, se derrumba el precio del barril, y establece un barril criollo, que mientras estuviera vigente, o sea, mientras el precio internacional fuera menos de $45, que era el sostén del barril criollo a nivel local, bueno, a su vez las petroleras iban a pagar 0% de retenciones, ¿no? Y eso parece no ser significativo, pero en realidad sí lo fue, porque fue cuando Vaca Muerta realmente empezó a exportar petróleo. Antes no exportaba petróleo. En noviembre de 2020, otra versión del Plan Gas, que además de garantizar los precios los precios favorables del millón de BTU de gas, lo que hizo también fue flexibilizar el acceso al mercado único libre de cambio para las petroleras. ¿Para qué? Para que pudieran, con sus pesos, ir al Banco Central, llevarse dólares, y esos dólares llevárselos afuera del país, ya sea para remitir utilidades, etc., o para pagar deudas financieras. Fue un plan con precios un poquito más bajos que los de Aranguren, pero que abarcó a mucha más producción y a muchas más empresas, y que sigue vigente hasta hoy. Bueno, hay todo un debate sobre los subsidios, pero no lo voy a abrir para no hacerla muy larga, y en todo caso después lo abrimos. La crisis de la pandemia también fue aprovechada por el gobierno del Frente de Todos en su momento para avanzar también en una nueva ronda de flexibilización laboral. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, a partir de la Nacional y Popular YPF se pone como representante de todo el resto de las empresas y dice, bueno, vamos a firmar un acuerdo de sustentabilidad y empleo. ¿Qué es lo que hizo ese acuerdo? Ratificar la adenda de Macri y generalizarla para toda la actividad. La de Macri era solo para el no convencional. Vino el Frente de Todos y dijo, no, estas condiciones horribles tienen que ser para todos. Frente de Todos, ¿no? Perdón, mala mía. Bueno, entonces flexibilizó el trabajo nocturno aún más de lo que estaba en la adenda de Macri, y en el año 2022 estableció un régimen de acceso a divisas para la producción incremental de hidrocarburos, ¿no? Que era algo que quería meter en una ley más general, pero no lo pudo hacer. Entonces hizo un decreto y dijo, bueno, para los que produzcan más de lo que producen hasta ahora, van a tener acceso de vuelta a dólares baratos. ¿Se acuerdan que en ese momento había una brecha importante? Van a tener acceso a dólares baratos, se los van a poder llevar a donde sea y no van a pagar retenciones, ¿no? Y en 2023
Massa como que hace que cierre el círculo que había empezado Cristina con este decreto 929 que les daba algunos de estos beneficios y dice, bueno, vamos a habilitar el procedimiento para que Chevron, para que Total, para que todas ellas empiecen a pedir este beneficio que les habíamos dado casi una década atrás. Plantea un proyecto de gas natural licuado. El gas natural licuado es la forma que existe de exportar el gas a grandes distancias y no por ducto, que requiere grandes inversiones y demás, que hoy no existe en Argentina. Bueno, el Massa presenta un proyecto que le garantizaría a la empresa que construyera esa planta de GNL exportar el 50% de la producción sin pagar retenciones y con libre disponibilidad de divisas. Esto parece que es medio repetitivo, pero van a ver que después cuando viene Milei y plantea la ley bases y el RIGI, hay cosas que son como rupturas o como saltos y hay cosas que son más bien continuidades. Y bueno, por último, el mayor logro en el terreno energético de la gestión de Fernández y Massa fue la concreción del gasoducto Néstor Kirchner. ¿Por qué? Porque la capacidad de transporte es uno de los principales cuellos de botella, venía siendo uno de los principales cuellos de botella para que aumentara la producción de gas de Vaca Muerta. Fue un gasoducto financiado completamente con fondos públicos, ¿no? Una parte, o mejor dicho, la parte más importante del aporte extraordinario, solidario para los efectos de la pandemia, que era el impuesto a las grandes fortunas. Bueno, la mayor proporción de ese impuesto terminó en manos de Pablo Roca y de Marcelo Mindling para que construyeran este gasoducto, ¿no? Que además importaban las chapas, ¿se acuerdan que fue todo un quilombo al interior del propio gobierno del Frente de Todos? Y bueno, en ese momento Massa decía casi como que había sido una patriada, que se lo habían arrancado al FMI. Ya estaba vigente el acuerdo con el Fondo Monetario y ellos decían esto lo hicimos a pesar del FMI. Y un poco también lo ponemos en el capítulo que si uno revisa todos los reportes del FMI, más bien el FMI decía, buenísimo, hagan ese gasoducto porque van a tener cómo pagar la deuda externa y revertir los efectos de la sequía en los años que sean malos para el campo, ¿no? Bueno, hasta ahí un repaso de la política energética de esos tres gobiernos. Quería avanzar un poco en cuáles han sido los impactos ambientales de estos 10 años de fracking, ¿no? Porque, bueno, Svampa dice que los impactos ambientales son un punto ciego de la narrativa pro fracking, o sea que no están en las planillas de Excel de las empresas ni demás. En nuestro caso, en Argentina, algunas cosas no las dije, pero bueno, el fracking ya se había desarrollado, ya había demostrado que era posible extraer petróleo y gas de esa manera en Estados Unidos y por ende también se habían probado muchos de sus efectos o de sus impactos ambientales, ¿no? Buena parte de los cuales estaban agrupados en un compendio de hallazgos científicos, médicos y en medios de comunicación que demuestran los riesgos del fracking, ¿no? Que se llama el compendio, le vamos a decir el compendio, que tiene distintas ediciones y que en la edición del último año, del año 2023, lo que afirma es que los riesgos, esto lo leo creo que textual de acá, o del compendio, los riesgos y daños del fracking no pueden ser evitados con regulaciones, sino que son inherentes a su operación. Entre otros problemas, el compendio destaca la contaminación tóxica del aire con 200 contaminantes químicos, de los cuales 61 clasifican como peligrosos para la salud, incluyendo potentes cancerígenos. El agotamiento o contaminación de recursos hídricos subterráneos y superficiales, que altera profundamente la química y ecología de cuencas hidrográficas enteras. La aparición de sismos inducidos por la inyección de aguas residuales, flowback, los daños en la salud como cánceres, asma, enfermedades respiratorias, erupciones cutáneas, problemas cardíacos, problemas de salud mental, deterioro de la salud infantil, incluidos defectos de nacimiento, parto prematuro y bajo peso al nacer, riesgos elevados de eclampsia durante el embarazo y una esperanza de vida más corta entre los residentes mayores que viven cerca de los pozos de petróleo y gas, todo lo cual constituye una crisis de salud pública. Y la aceleración de la crisis climática asociada
fundamentalmente a la emisión de metano. Bueno, cuando empezó el fracking, cuando era el momento del pacto entre YPF y Chevron, el IAPG, el Instituto Argentino del Petróleo y Gas, no sé si se acuerdan, que imprimió un folleto para, digamos, ¿cómo se llama? Para hacer adoctrinamiento en las escuelas, ¿no? Del cual imprimió por lo menos 60.000 ejemplares, que decía que no iba a haber nada de eso, que no iba a haber sismos, que no se iba a contaminar el agua, y bueno, tuvieron el aval del gobierno provincial para distribuirlo en un montón de escuelas. El IAPG, Instituto Argentino de Petróleo y Gas. Todavía lo pueden buscar y está el PDF, tiene algunas versiones actualizadas. Yo creo que hace un tiempo lo dejaron de publicar porque, por ejemplo, decían los sismos que pueden llegar a producir son 100.000 veces menos intensos que lo que puede percibir el ser humano. Y quienes han ido a Sausalito Bonito, vienen que tienen una grieta del tamaño. Bueno, yo voy a hacer un repaso por algunos de las dimensiones de impacto ambiental, ¿no? Por un lado, acá está Andrés Blanco con Andrés Chaplin. Hemos hecho varios pedidos de informes a la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén y uno de esos pedidos de informe era, por ejemplo, sobre los incidentes ambientales, ¿no? Se supone desde el discurso pro fracking que los incidentes deberían ser la excepción, no la norma. O sea, vos normalmente debería funcionar todo bien y cada tanto tenés un incidente. Bueno, la información que conseguimos con el pedido de informes que hizo el Chaplin daba como resultado que esos incidentes ambientales, que son derrames de petróleo, derrames de agua contaminada con hidrocarburos, de agua con químicos, incendios, fugas de gases y otros tantos que no me voy a acordar, eran más bien la norma, no la excepción. Y que en el año 2021 fueron en promedio 5,6 por día. Y desde el año 2015 hasta el 2022, 9.242, ¿no? Son incidentes de distintas magnitudes, seguro fueron más porque surgen de las declaraciones que hacen las propias empresas y a su vez las magnitudes declaradas también, o sea, las magnitudes reales seguro hayan sido más de las que declararon las propias empresas, ¿no? Y eso lo comprobamos viendo que un gran porcentaje de los derrames de petróleo decían que habían afectado 0 metros cuadrados, cosa que es imposible, ¿no? Y de las fugas de gases, 0 metros cúbicos, cosa que también es imposible. Bueno, pero derrames hay todos los días, a veces hay algunos más grandes, ¿no? Está el caso de 2018 de Bandurria Sur, que YPF con la norteamericana Schlumberger, bueno, se produjo un derrame que afectó, según ellos, 50 hectáreas, según Farm y Greenpeace fueron como 80, pero se removieron miles y miles de metros cúbicos de suelo contaminado y de hidrocarburos que estaban ahí, de petróleo que estaba ahí encharcado. Hubo otro muy grande que también se deben acordar, que fue el de Loma La Lata Oeste, operado por YPF, que tenía una columna de humo de 30 metros de altura, que tuvieron que traer un avión ruso que no anduvo, que trajeron un avión yanqui que se llamaba, me lo anoto porque es muy gracioso, se llamaba Wild Well Control, que es control de pozos salvajes, ¿no? Y estuvieron un mes para apagarlo. Y nunca dijeron si el lago Los Barriales, del cual se toma agua para la ciudad, había estado contaminado o no. Es muy probable que sí. Bueno, otra dimensión, la basura del fracking. También con el Chaplin hicimos un pedido de informes que lo analizamos con el Observatorio Petrolero Sur, en el que se demostró toda la historia de connivencia estatal de los distintos órdenes del Estado con esos basureros que acumulan millones de metros cúbicos de residuos que son tóxicos, ¿no? Que la legislación argentina los considera como peligrosos. ¿Qué son esos residuos? Bueno, el cutting o recortes, ¿no? De perforación, el flowback, que es el agua de retorno del fracking, y otros como los denominados fondos de tanque. ¿Qué tienen esos residuos? Bueno, tienen los productos químicos que se utilizan para el proceso de fractura, tienen hidrocarburos y tienen también metales pesados y material radiactivo natural que existe en el suelo a esa profundidad, ¿no? Bueno, todo eso sube a la superficie, la mayor parte del flowback se inyecta en lo que se llaman pozos sumideros, que son como pozos viejos del convencional, que se consideraban impermeables, ¿no?
hay que ver qué pasa con los sismos y esos pozos impermeables, y entonces por eso no contaminarían las napas freáticas, por ejemplo. Y una pequeña porción de eso se lleva a los basureros petroleros. Una pequeña porción que igual son decenas y decenas de hectáreas, que acá cerca está Comarsa del Parque Industrial de Neuquén, pero que lo grueso ahora está en Añelo. Y en Añelo, bueno, habrán visto las imágenes del incendio de Indarsa hace un par de semanas, pero la situación es desastrosa, es brutal. Y eso, nosotros lo interesante de ese informe es que pudimos constatar que la Subsecretaría de Ambiente iba, registraba todo en actas, decía acá hay material depositado en el suelo sin impermeabilizar, acá hay aves flotando porque ni siquiera ponen unas mallas para que no se ahoguen las aves en el material contaminado, acá están prendiendo un horno cuando debería estar suspendido y están contaminando a todos los barrios del oeste y de la meseta de Neuquén. Con material particulado en suspensión también, o sea, no solo volátiles, sino después material que entran a los pulmones de la gente y demás. Bueno, voy avanzando un poquito más rápido. Sismos inducidos, que también es un tema que, bueno, yo les decía, el IAPG aseguraba que los movimientos, las vibraciones iban a ser 100.000 veces menores a las perceptibles por los seres humanos. Ya hubo 500 sismos percibidos por seres humanos, la mayoría en Sausal Bonito, pero ahora también, ojo, que se están empezando a trasladar a Añelo, a Rincón de los Sauces y también a la zona de Auca Mahuida. Sausal Bonito, que es un paraje rural que no había tenido ningún sismo antes del fracking, se transformó en el lugar del país, o sea, no San Juan, no Mendoza, Sausal Bonito en el lugar del país con mayor sismicidad inducida, ¿no? Y esos sismos, ustedes no tienen que guiarse solamente por la magnitud. Cuando bueno, Javier Grosso, geógrafo de la Universidad del Comahue y amigo también nuestro, anda publicando todo el tiempo los mapas con la magnitud y demás. Traten de ver no solamente la magnitud, sino también la profundidad. ¿Por qué? Porque cuanto más superficial es el hipocentro, o sea, cuanto más cerca de la superficie se desató ese movimiento, por más que la energía haya sido menor, bueno, el movimiento puede ser peor para la población que vive arriba, ¿no? Todas las viviendas de Sausal Bonito están agrietadas, no hay una sola que haya zafado, digamos. La población vive con mucho miedo, con mucho estrés. Y bueno, la única respuesta del gobierno fue: vamos a hacerles unas casas antisísmicas. Otro pedido de informes de Andrés Blanco fue sobre los sismos inducidos en Sausal Bonito. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos ver una cosa. El gobierno decía que no había instrumental para medir esos sismos. O sea, que no había una línea de base a partir de la cual medir lo que fue pasando después y que no había instrumental. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si había instrumental. Vamos a preguntarle al Estado provincial si las empresas tienen sismógrafos. Y las empresas tuvieron que responderle al Estado provincial que sí tenían sismógrafos. Y no 3 o 4, que sería más que suficiente. Tenían 50 y pico. Y decimos 50 y pico porque Tepetrol respondió, pero dijo: sí, tengo, pero no tengo por qué decirles cuántos, ni dónde, ni quién son, ¿no? Pero es decir que había sismógrafos instalados, la información estaba. La relación entre los sismos y el fracking la conocen mucho antes que todos nosotros. De hecho, algunos adjuntaban los modelos de sismicidad inducida, explicaban científicamente cómo se producen esos sismos en la respuesta que hacían en el Estado provincial, pero el Estado provincial se hacía el boludo y el nacional también, y los dejaba seguir fracturando. Un tiempo después también saltó a la luz que tenían otra cosa que no tiene el Estado provincial, que es un semáforo sísmico, ¿no? Que no es nuestro programa, por decirlo de alguna manera. Pero en otros países del mundo existen semáforos que dicen, bueno, a partir de tal magnitud se paran las operaciones. ¿Para qué? Y para tratar de que no ande muriendo nadie, para que no se rompa ningún caño, para que no se rompa ninguna represa, que tienen infraestructuras pensadas para zonas no sísmicas hace muchas décadas, ¿no? Bueno, acá no hay semáforos sísmicos, pero las empresas sí tienen sus semáforos sísmicos. ¿Para qué? Para decir, bueno, si fractura acá va a temblar, si fractura acá no, y así. Voy viendo el tiempo. Y la empresa lo que quiere cuidar es su imagen.
La empresa desearía que no hubiera muertos porque posiblemente si hay muertos tenga que ahí sí detener alguna de las operaciones. Eso es lo que quiere cuidar, y su infraestructura quizás, pero no a la población, que vive muy mal. Y no es solo el riesgo de derrumbe. Nosotros con las veces que hemos ido hay muchos otros riesgos ligados a la salud mental, por ejemplo, de vivir sin saber si se te va a caer o no la casa encima. Bueno, otra dimensión conflictiva, problemática, es el despojo a las comunidades del pueblo nación mapuche, ¿no? La conflictividad, digamos, asociada al avance de las empresas petroleras no empezó con el fracking. Ahora, ¿qué pasa? El no convencional lo que hace es expandir las fronteras hidrocarburíferas hacia zonas que antes eran consideradas por el capital como marginales, o sea, de las que no tenía nada que llevarse el capital, ¿no? Y ahora de repente sí. Entonces, distintas comunidades que se dedicaban a, por ejemplo, la agricultura familiar o a la ganadería trashumante o de subsistencia o lo que sea, ahora ven cómo todas esas actividades se van complicando porque les están destruyendo los territorios, ¿no? Y uno de los casos más emblemáticos fue el del Lof Campo Maripe, que está en Anielo desde al menos 1927, ¿no? Algo que fue sobradamente documentado en un relevamiento territorial que hicieron la compañera Luisa Huenchu y Jorgelina Villarroel, y bueno, que eran considerados incluso por el Estado municipal como los primeros pobladores, antes de Chevron. Cuando llegó Chevron pasaron a ser terroristas, ¿no? Terroristas, no eran mapuches, se disfrazaron de mapuches para la ocasión y demás, ¿no? Bueno, en distintos momentos estas comunidades tomaron medidas de acción directa, ¿no? Hicieron tomas de torres de perforación, por ejemplo, piquetes, bloqueos, algunas o muchas protagonizadas por las ñañas, por las mujeres mayores de las comunidades, y sufrieron muchos actos de judicialización, de criminalización, ¿no? Por parte de uno que se dice dueño porque compró las tierras en el medio de la dictadura, por ejemplo, y bueno, esa política de criminalización y de judicialización se profundizó cuando estuvo Bullrich como ministra de Seguridad y en el momento de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y demás. Pero bueno, lo que tiene de interesante, no sé, pero lo que tiene el caso de Campo Maripe es que expone un poco cómo el discurso racista tiene un anclaje bastante material, digamos. Hay un interés material muy concreto en ese discurso racista contra el pueblo mapuche. Bueno, y quedan muchas otras dimensiones de los impactos ambientales, como por ejemplo las que ocurren en otros lugares que no son Neuquén ni Río Negro, ¿no? Como la minería de arenas silíceas y todos los problemas que genera en lugares que son incluso humedales, todos los problemas que genera para la salud, los derrames que no sé si vieron, pero en estos días también sigue habiendo, asociados al transporte de hidrocarburos, ¿no? Fuera de su área de extracción y más cerca de los puertos. El papel del fracking en la perpetuación de la matriz fósil, en el agravamiento de la crisis climática y ecológica, digamos. En ese sentido, no sé si vieron que Figueroa habla todo el tiempo de una vaca muerta net cero, ¿no? Que significa con 0 emisiones de carbono, que es una cosa muy estúpida y ridícula, que no tiene ningún asidero. Pero esas cosas son como medidas de greenwashing que apuntan a dos objetivos. Por un lado, a ponerles etiquetas verdes a los hidrocarburos que se exportarán en países de Europa, y por otro lado, a darles incentivos para forestar el norte neuquino con especies exóticas que chupan problemáticamente el agua de ambientes áridos y que son muy propensas a desarrollar incendios. Bueno, la minería las granjas de criptomonedas asociadas al gas de venteo, hay un montón de nuevas formas de nuevos negocios que se tratan de justificar, digamos, con un discurso verde. ¿Hasta ahí estamos bien? Pues estoy lento, así que puedo empezar a apurar. Bien preocupado. ¿Qué? Bien preocupado. Bueno, perfecto, era la idea. Después, al final, podemos hacer un corte para las intervenciones, las preguntas, y ahí hacer una parte más optimista pensando si hay alguna alternativa a esto. Bueno, ahora,
todos estos impactos, si en algún momento las empresas o los gobiernos los reconocen parcialmente, mintiendo o lo que sea, bueno, se presentan como daños colaterales, digamos, como mal necesario ¿para qué? Para el desarrollo, ¿no? Porque sin exportar más, sin producir más, no hay desarrollo, no hay energía y demás. Entonces, algunas dimensiones posibles para evaluar y balancear si después de 10 años está mejor la población de Neuquén o del país, ¿no? Y el primero, bueno, ya había contado los dos momentos de las dos rondas de flexibilización laboral, Macri y Alberto Fernández, pero no que produjeron. Y lo que produjeron fue un incremento en la accidentabilidad laboral, ¿no? El empleo petrolero se desarrolla en condiciones bastante hostiles, no se los voy a comentar a quienes sean petroleros, pero cada año hay cientos de trabajadores en la provincia que denuncian accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, muchas que terminan con lesiones, con mutilaciones, con amputaciones y en algunos casos hasta con fallecidos, ¿no? Y una cosa que pudimos ver en base a datos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo es que hay una correlación entre el fracking y la accidentabilidad. O sea que a partir de 2013, que es cuando empieza a desarrollarse esta nueva técnica, hay los índices de incidencia de accidentabilidad laboral, o sea, no solamente los casos en términos absolutos, sino relativos a la cantidad de trabajadores petroleros que hay, van en aumento, ¿no? Y cuando hay aceleración de los procesos de fractura y demás, también van en aumento. Y en particular, desde 2017 en adelante, con la adenda al convenio petrolero, también, ¿no? Bueno, eso, una aclaración, digamos, esos momentos de crisis de 2014, 15 y 16, y crisis de la pandemia, se aprovechan para hacer contrarreformas laborales, pero después esas contrarreformas no se revierten cuando la actividad está como ahora, batiendo récord de todo tipo. Desde 2017 hasta ahora, y hay que ver si ese dato está actualizado, porque fue más bien en base a información periodística, fueron 17 los trabajadores petroleros fallecidos en la cuenca neuquina, ¿no? Que trabajaban en Techin, Ensi, UBA, Omega, Neighbor, Bember, Pliar, Pecom, Schlumberger, AESA, TSB, Rakiduan y Superior. Y la mayoría de esas empresas, a su vez, estaba desarrollando tareas en áreas operadas por otras empresas, ¿no? Que son las operadoras, que son Tecpetrol, Pampa Energía, YPF, Medanito, Shell y Fénix. Un caso muy emblemático fue el de la explosión de la refinería Nao en Plaza Wimbul, que además de ser el más terrible, porque hubo 3 trabajadores fallecidos un mismo día, se conjugaron muchos elementos que atraviesan el conjunto de la actividad, ¿no? Por ejemplo, el aumento de los ritmos de trabajo, el procesamiento de hidrocarburos por encima de su capacidad técnica de procesamiento para cumplir con la demanda creciente, la falta de inversión en seguridad, la correlación con incidentes ambientales, porque también pedimos en ese caso informes sobre la situación ambiental de la refinería, y se daba que había derrames, que había cerca de un mechero hidrocarburos flotando, o sea, cosas muy terribles. Y también la connivencia estatal favorecida por el legado neoliberal. ¿Y en qué sentido? Bueno, nadie tocó desde los 90 hasta ahora unas resoluciones de la Secretaría de Energía que hacen que la inspección en las refinerías esté a cargo no del Estado, sino de empresas que contratan las propias empresas tercerizadas que van a la refinería y dicen, acá está todo bien, aunque no tengan ni una manguera para apagar un incendio. Bueno, y la pregunta es si hubo derrame en términos sociales, socioeconómicos, o como se le quiera decir. Y para eso, primero, la economía neuquina fue históricamente, pero es cada vez más de un perfil principalmente extractivo, ¿no? Y en el Producto Bruto Geográfico de la provincia tiene un peso cada vez más grande los hidrocarburos en detrimento de otras actividades.
Por ejemplo, en la industria. Neuquén, ¿saben en qué puesto está en el ranking de industria en relación al Producto Bruto Geográfico? 23. O sea, está casi en última. Y el resto es producción primaria de hidrocarburos. Y eso lo hace dependiente cada vez de menos variables, como son los precios de los hidrocarburos y las políticas internas de precios y de gas en particular, ¿no? Y eso es lo que explica un poco, digo eso como contexto, eso es lo que explica un poco que haya momentos o que haya años en los que la economía neuquina crece mientras a nivel nacional hay recesión, o que hay recesión a nivel nacional pero en la economía neuquina impacta más, ¿no? Como fue el caso de la pandemia, donde hubo una recesión en todo el país, pero en Neuquén, como cayó tanto la actividad petrolera en particular, fue donde más golpeó, donde cayó más rápido. Y entonces cayó mucho más rápido que en todo el resto del país el empleo privado. Creció mucho más rápido la pobreza, creció mucho más rápido la indigencia, ¿no? Creció mucho más rápido la desocupación. Y todos esos indicadores tardaron mucho más tiempo que en todo el resto del país en recuperarse, ¿no? Entonces, es relativo que sea una provincia próspera. Es una provincia muy dependiente desde el punto de vista económico, ¿no? Y en particular, el tema de la pobreza. La pobreza es más que antes del pacto de YPF-Chevron. Eso ya es un dato categórico, ¿no? No se constató en ningún momento una tendencia sostenida a la reducción de la pobreza, y sí se constata en general una tendencia al crecimiento de la pobreza con algunos altibajos, con niveles que pueden ser menores a los nacionales. Hay que discutir obviamente las metodologías de cálculo de esos indicadores y demás, pero que si uno los pondera teniendo en cuenta que Neuquén es una de las provincias con el Producto Bruto Geográfico per cápita más alto del país, bueno, no sería un, entre comillas, buen desempeño, ¿no? Ninguno sería bueno, ni 15 ni 10 de pobreza perdido. Si lo relacionamos con el Producto Bruto per cápita, no es un buen desempeño, ¿no? Y hay otra cosa que es importante, esto del producto per cápita, por ejemplo, en 2013 la provincia tenía un producto per cápita un 48% por encima de la media. En 2021 un producto per cápita un 90% por encima de la media, y aún así la pobreza era mayor que en 2013, ¿no? Más allá de que ahí en 2013 hay un corte estadístico y demás porque había intervenido el INDEC, pero bueno, es mayor. Y después, los niveles de pobreza y de indigencia medidos por los institutos de estadística y censo son solo una expresión de la desigualdad, ¿no? Hay componentes del costo de vida que no miden tanto esas estadísticas. Por ejemplo, ¿cuál? Los alquileres. Y los alquileres en Neuquén, ¿cómo están en relación al resto del país? O al resto de las ciudades intermedias del país. Muchísimo más altos. Entonces, y eso no es tenido en cuenta a la hora de pensar en estos indicadores de pobreza, ¿no? Y el costo de vida en general, es mucho más alto que las canastas que utiliza el INDEC para calcular la pobreza. Y hay otro problema. La expectativa en Vaca Muerta generó que el crecimiento de la población entre censo 2010 y censo 2022, haya sido mucho más grande en Neuquén que en todo el resto del país. O sea, fue el doble, ¿no? A nivel nacional, el crecimiento intercensal fue del 14%, ¿no? Había un 14% más de población en 2022 que en 2010. En Neuquén, un 28% más, ¿no? Y todo ese crecimiento acelerado de la población no fue acompañado por construcción de infraestructuras necesarias para que esa gente viva de alguna manera más o menos digna. O sea, no se construyeron más escuelas, no se construyeron más hospitales, no se construyeron más redes de gas, no se construyeron más viviendas, no se construyen viviendas, mejor dicho, ¿no? Y las únicas obras que sí se jerarquizan son las que necesitan las petroleras para evacuar más rápido el petróleo, ¿no? Y quizás un poco el emblema de todo eso es Añelo, donde ven cómo le sacan el gas, el petróleo en la cara, y bueno, el 34% de la población no cuenta con gas. Estos son datos del último censo, el de 2022.
el 39% no cuenta con cloaca y el 17% no cuenta con agua corriente de esa que utilizan por millones y millones de litros las petroleras. No sé cómo estamos de tiempo, voy a acelerar un poquito, me voy a saltear algo. Si a alguien le interesa después qué pasa con los dólares y si se quedan acá o se van o lo que sea, lo podemos dejar para después de la rondita de intervenciones. ¿Cómo? Bueno, la síntesis es que se van. Bueno, no, ahora lo tengo que decir. No, a ver, estoy spoileando una parte del libro. Son muchas páginas, así que tienen para leer si quieren ganar. No, y el discurso del fracking se asienta en este mandato exportador que no tiene que ver con el libro, pero recomiendo mucho una entrevista que le hizo el Chipi Castillo a Martín Shor y Andrés Weiner en De Izquierda Diario Más. Cierro paréntesis y chivo, porque para entender este problema mejor escucharlos a ellos. Pero ese mandato exportador, ¿qué es lo que dice? Que lo que falta es exportar más para conseguir las divisas que van a resolver la restricción externa, ¿no? Y ahí hay primero un diagnóstico falso, ¿no? Porque si bien es cierto que la reducción de las importaciones energéticas y el aumento de las exportaciones podría atenuar esa restricción externa, es decir, traer al país más dólares comerciales, no es la balanza comercial lo que explica la restricción externa. O sea, en el periodo 2011-2021 hubo superávit comercial, casi todo el periodo. O sea, hubo mucho más dólares que entraron por exportaciones de los que salieron por importaciones, ¿no? Solo 3 años no hubo. Entonces el problema no son los dólares comerciales, el problema es que esos dólares después son demandados por otras actividades, ¿no? Por ejemplo, por el pago de la deuda externa, ¿no? Por la remisión de remesas de utilidades de las empresas extranjeras, por otro tipo de regalías, por la fuga de capitales, por el pago de deudas intrafirma, que esto no sé si lo dije cuando hablé de Chevron, pero una forma por medio de la cual acceden a dólares del Banco Central las empresas petroleras es autoprestándose dólares desde afuera. Entonces, Tecpetrol, Países Bajos, le presta 10.000 millones de dólares a Tecpetrol Argentina. Tecpetrol Argentina hace las inversiones acá, qué sé yo, y al año dice al Banco Central, che, necesito 10.000 millones de dólares para pagar la deuda. Sí, ¿qué deuda? La deuda con Tecpetrol. Y después de esos 10.000 millones de dólares, además se va a llevar lo que surja de las exportaciones que haga. O sea que no necesariamente deja más dólares, sino que más bien lo que viene pasando es que se llevan los dólares y las petroleras están entre las principales fugadoras de dólares. Incluso hay un par de intelectuales, investigadores de Rosario que agarran específicamente el problema del déficit energético, el déficit de dólares en el sector energético, ¿no? Que es cierto que en parte se explica porque se importaron más hidrocarburos de los que se exportaron, ¿no? En parte se explica por eso. Pero una proporción mayor lo explicaron todos estos otros mecanismos financieros de fugar los dólares. O sea, aún si no hubiera habido déficit comercial del sector energético, los dólares se hubieran ido igual. Y es lo que va a pasar ahora, exacerbado a partir de todas las reformas que está haciendo el gobierno de Milei, y con esto termino porque además, si no es un fraude la charla porque era RIGI, ley bases, etc. El último capítulo de esta cosa. Bueno, el gobierno de Milei abrió una nueva etapa en la política energética que ocupa un lugar central en el marco del conjunto de su política económica, de ataque a la clase trabajadora, de ataque a los ingresos, de ataque a los derechos, de contrarreformas previsionales, de neoliberalismo más extremo, de beneficio al capital financiero y demás. Bueno, dentro de todo eso la política energética ocupa un lugar bastante importante, ¿no? Y ya en el DNU 70, ¿se acuerdan? El del fines de año pasado, más o menos por esta época, había un aspecto importante de su política energética que fue la redefinición del esquema de tarifas y subsidios, ¿no? Lo que hizo ese DNU fue facultar al propio Ejecutivo a redeterminar
toda esa estructura de tarifas y subsidios vigente. Y básicamente lo que hizo Milei fue lo mismo que se propuso Macri, muchísimo más rápido y muchísimo peor, ¿no? Entonces, reconoció, por un lado, aumentos a los distintos segmentos de la cadena energética, ¿no? A la generación, el procesamiento, distribución, transporte, etc. Por un lado, reconoció los aumentos. Y por otro lado, retiró los subsidios a las tarifas. O sea que por eso, todas y todos ustedes, y todos nosotros, pagamos tarifas que pueden ser 10, 15 veces más altas de las que pagábamos hace un año, digamos. Y eso no es menor porque es uno de los motores o uno de los aceleradores del aumento de la pobreza y de indigencia en este país, digamos. Que por otra parte no es contemplado de forma realista en los índices de precios al consumidor. Por eso a vos te dicen la inflación fue del 2%, pero te aumentaron 500% la factura de luz y decís, me están cagando. Bueno, sí, te están cagando. Bueno, esa fue una de las principales batallas. Quizás muchos y muchas no tengan garrafas, pero además de las tarifas de luz y de gas, los precios de las garrafas es brutal lo que aumentaron. Entonces, se redujeron los subsidios a la demanda, ¿no? No se redujeron los subsidios a la oferta, es decir, ¿se acuerdan que eran los que van directamente a las empresas para subsidiar la producción de gas? Esos subsidios no están mal. Si van directo a Paolo Roca, esos no son un problema. Son un problema los que pueden llegar a contener las tarifas de todos nosotros. Y bueno, yendo directamente a la ley base, ¿no? A la ley corrupta, a la ley Quader, etc. También dentro de la ley bases, un capítulo muy importante es el energético, y dentro del energético en general, los hidrocarburos en particular, ¿no? Lo que hace es otorgar beneficios muy grandes al capital más concentrado del sector energético, modificando la ley de hidrocarburos, el marco regulatorio del gas natural, liberando el comercio exterior de hidrocarburos y sus derivados, habilitando su exportación, esto es de lo más importante, habilitando su exportación sin priorizar el mercado interno, o sea, puede existir desabastecimiento a escala local y las empresas seguir exportando, eso con la legislación anterior no se podía, y al mismo tiempo eliminar cualquier tipo de regulación de precios, ¿no? Los objetivos de la política energética cambiaron también explícitamente, pasaron de contemplarse el autoabastecimiento, ¿no? Que uno podría discutir para qué fue utilizado ese objetivo del autoabastecimiento en otros gobiernos, y bueno, en buena medida fue utilizado para dar todos estos subsidios, pero ellos directamente lo cambian, no hablan más de autoabastecimiento, sino que hablan de maximización de la renta, como un objetivo del Estado. El objetivo del Estado es la maximización de la renta. ¿De quién? Y bueno, de los principales actores que se apropian la renta, que son las empresas transnacionales, ¿no? Y lo que estableció que ahora quiere el gobierno de Figueroa adherir en la legislatura provincial es un régimen casi colonial de incentivos a las grandes inversiones, ¿no? Un régimen que directamente, si nosotros veníamos hablando de la reducción de las retenciones a las exportaciones, de la disponibilidad de divisas por una parte de la producción de las empresas, bueno, acá dicen, no van a tener que liquidar ni un solo dólar en el mercado, en el Banco Central, ni un solo dólar, libre disponibilidad del 100% de las divisas y retenciones 0%. ¿Por cuánto? Por 30 años. O sea, no va a quedar un dólar a partir del régimen de incentivo a las grandes inversiones, ¿no? Bueno, ahora salió la reglamentación tanto del capítulo de hidrocarburos como del régimen de incentivo a las grandes inversiones, y quizás se va a ir dando un poco más finito a quiénes va a beneficiar esto en el sector energético. No es a cualquiera, por ejemplo, un pozo que ya está produciendo petróleo no va a entrar en el RIGI, no puede entrar en el RIGI, pero un oleoducto como el Vaca Muerta Sur, Vaca Muerta Oil Sur, en el que se están asociando todas estas 7 empresas de las más importantes de Argentina, sí, es uno de los primeros solicitantes de ingreso al RIGI. Y lo que va a poder hacer es exportar todo el petróleo que quiera, hasta 500.000 barriles diarios, o sea, más que lo que tiene de producción hoy Neuquén por día,
sin pagar un solo dólar, sin liquidar un solo dólar. En el caso del gas natural licuado, también, y si bien la legislación de Massa era bastante pro-empresarial, Milei lo que hace es eliminar algunas mínimas resquicios o atribuciones que se quedaba el Estado para evitar desabastecimiento en los meses de invierno, ¿no? Que le decían, bueno, llévate todo, no pagues retenciones, llévate la divisa, pero si en invierno me falta gas, dejame un 10% para meterlo en el mercado interno. Bueno, estos sacaron esto y dicen, llévate todo, como quieras, cuando quieras, y encima te agradezco. Y bueno, una última cuestión que está tanto en la ley bases como en el capítulo de hidrocarburos de la ley bases, como el capítulo del RIGI de la ley bases, es bueno, la preocupación que nos debería generar en relación a algunos problemas ambientales muy particulares. Primero, que lo que hace la ley bases es facultar al Ejecutivo Nacional a armonizar la legislación en materia ambiental alrededor de hidrocarburos, ¿no? Algo que en manos de un mono con navaja que opina que el cambio climático es un invento de los comunistas, se pueden imaginar para qué lado puede ir esa armonización de la legislación ambiental. Otro problema es la autorización, así como que la sacaron de la galera, de algo que son como las silobolsas de los frackers. ¿Vieron las silobolsas? Almacenan la soja y ven cuándo la venden. Bueno, ahora lo que van a hacer es almacenamiento subterráneo de gas, ¿no? En pozos depletados, en pozos viejos, van a inyectar el gas ahí. Es una técnica que no hay pruebas de que salga bien, y sí hay evidencia en Estados Unidos de que salió muy mal, de que hubo fugas muy grandes de metano y demás. Y lo último es que el RIGI plantea que los vehículos de producción única, de proyecto único, o las empresas que ingresen al RIGI van a tener prioridad sobre los insumos, pase lo que pase, haya o no haya abastecimiento de ese insumo en Argentina. Entonces, como es tan vaga la redacción, insumo puede ser agua, puede ser energía, puede ser cualquier cosa. Entonces, quien adhiera al RIGI, vieron que el dominio de los recursos naturales es de las provincias, pero si la provincia adhiere al RIGI, le está diciendo a las empresas, ustedes van a poder usar el agua aunque la ciudad de Neuquén no tenga agua, por ejemplo. Y no van a poder objetarlo, nadie. O sea, vamos a enfrentarlo con la movilización y demás, pero digo, legalmente, los tipos van a tener que objetarlo en un tribunal internacional que ya sabemos que no va a fallar a favor de las comunidades locales, ¿no? Bueno, creo que dejo por acá esta parte y hacemos una ronda de preguntas, de intervenciones, lo que sea, y después podemos charlar un poco si hay alguna alternativa, porque eso por una cuestión de tiempo no me daba para meterlo todo junto. ¿Les parece bien? Marcia. Marcia. O, si no, vos decilo y yo lo repito para que escuchen. Está el proyecto ahora con despacho de una comisión, Chapin, y lo van a querer tratar ya mismo. Está el jueves o... No, ahora, ya. El jueves, claro, la echan a Gloria Luisi. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, pregunta. A vos la referís. Lo último que decía de que no han quedado de ¿cuál sería el negocio, cuál es el relato sobre cuál sería el negocio de la provincia de hacer un régimen que no te queda más? O sea, ¿qué quedaría para la provincia? ¿La regalía nada más? Bueno, claro, repito la pregunta. La Jazz pregunta, bueno, ¿cuál es el negocio para una provincia? A ver, y lo podríamos hacer, si querés, hasta en las dos escalas. El gobierno habla del problema fiscal y del superávit fiscal, pero a su vez todas estas reformas apuntan a recaudar menos, a que el Estado recaude menos. ¿Cuál sería el negocio?
Bueno, el negocio no es del Estado, el negocio es de un puñado de empresas que van a tener dólares en el Banco Central para poder llevárselos afuera, en primer lugar. En la provincia en particular, las retenciones las cobra el Estado Nacional, ¿no? El IVA lo cobra el Estado Nacional. Las regalías por la producción, se venda donde se venda, acá o afuera, las cobra el Estado provincial. Ingresos brutos los cobra el Estado provincial. En relación a las regalías, ¿qué dice la ley bases? Hay una modificación. Hoy las regalías son del 12%, pueden llegar a ser hasta del 5% en casos extremos y como máximo del 18%. Bueno, hay un artículo o capítulo un artículo del capítulo de hidrocarburos que plantea que de ahora en adelante, es decir, para las concesiones no actuales, sino cuando vayan venciendo, vieron que las empresas tienen concesionadas áreas. Bueno, cuando van venciendo esas concesiones, se tienen que reconcesionar. Cuando se reconcesione un área, ya no va a ser fija la regalía para todas las empresas, sino que van a poder ofertar las empresas distintos porcentajes de regalías. La base creo que era el 10% y van a tener que poner en el sobre, en la licitación, 10% más X, ¿no? Entonces vos decís, bueno, 10% más X eran 12, claro, pero la X puede ser negativa. Entonces puede ser 10% más menos 5, que es 5, ¿no? Bueno, dirán, sí, está bien, pero si otra empresa ofreció pagar el 8%, se la va a quedar la que ofrece el 8%. Claro, pero ¿no te parece que esas empresas pueden llegar a ponerse de acuerdo en que las regalías no sean de más del 10 o de más del 9%? ¿No? Se ponen de acuerdo en hacer un oleoducto que cuesta miles de millones de dólares, ¿por qué no van a ponerse de acuerdo en bajar las regalías? Y esto lo van a poder hacer. Y eso Figueroa en un momento había arriesgado a hablar como si hubiera defendido los intereses de los neuquinos porque las regalías no se bajan. Falopa, porque lo mandó a Giancafilo a votar a favor, la mandó a la otra corrupta de Crexel a votar a favor, y estaba incluido esto de que es posible una reducción de las regalías para las concesiones que vengan de acá a futuro. De todas maneras, para los presupuestos provinciales, si bien Argentina es uno de los países del mundo que menos proporción de la renta capta el Estado, ¿no? Y no lo decimos nosotros, lo dice la CEPAL también en un estudio que también está citado acá. Uno de los países que menos proporción de la renta capta. Así todo, si vos ves lo que pasó este año con la quita de fondos de coparticipación del Estado Nacional a las distintas provincias, bueno, relativamente Neuquén quedó en una situación bastante más favorable, porque tiene ingresos por regalías de hidrocarburos que a su vez están batiendo récord en su producción a un relativo buen precio, ¿no? Entonces, regalías va a tener el Estado provincial mientras siga haciendo mierda todo en los territorios, o sea, regalías va a seguir teniendo. Eso es un poco lo que le da también cintura al gobierno de Figueroa, que se muestra bastante fuerte, que se muestra autoritario, que se muestra bonapartista, etc. Bueno, todo eso es sobre la base de que tiene ingresos por regalía que le hacen estar en una situación relativa al resto de las provincias mucho mejor. No sé si responde la pregunta. Y a Milei en particular, porque no la hiciste ahora, pero lo habías hecho en su momento, ¿qué le viene garantizando? A ver, el gasoducto Néstor Kirchner permitió que se importe menos gas, ¿no? Es decir, que salgan menos dólares para importar ese gas, ¿no? Y a su vez las exportaciones fundamentalmente de petróleo, porque en estos años se fueron ampliando los ductos que van para un océano y para el otro, ¿no? Le está permitiendo que ingresen dólares comerciales, ¿no? Ingresan dólares comerciales, no es que se lo queda a ningún trabajador, ingresan dólares comerciales al Banco Central. ¿Eso que le permite a Milei? Bueno, en parte es, digamos, es una cuota de responsabilidad de este veranito financiero que tiene. Una parte es que los dólares del blanqueo, que fueron como 20.000 millones de dólares que ingresaron una vez y no van a volver a ingresar.
Otra parte es que se revirtió el déficit energético y empezó a haber superávit y empezaron a ingresar dólares para esto, ¿no? Dólares que no son ni para, ya vimos, para el desarrollo, ni para nada por el estilo, sino para el carry trade, o sea, para que vengan otros garcas de sectores financieros a, con sus dólares, hacer tasa de interés en pesos y después llevarse más dólares para afuera. Eso en parte tiene una relación también con vaca muerta. Y mantener el dólar planchado, claro, tener dólares para ir vendiendo desde el Banco Central y mantenerlo planchado. Por eso no acumula dólares el Banco Central, porque los vende para mantenerlo planchado. Son 30.000 millones de dólares las reservas ahora. ¿Cómo? Las reservas han subido arriba de 30.000 millones de dólares. Bueno, yo no sé si es así ese dato, pero te creo. El compañero dice que son 30.000 millones de dólares las reservas, pero viste que hay todo un tema sobre cómo se contabilizan las reservas. Ah, sí, son préstamos entre el Banco Central y las cartas nacionales, pero todos los días se supone que está comprando 150 millones, 120 millones, que son dibujos. Sí. Pero en la cabeza de la sociedad, el Banco Central tiene reservas, Tiene dólares disponibles para responder a la demanda. Sí, bueno, por ahora está esa situación más o menos estable. Yo lo que digo es que hubo algo que fue, igual es otro tema, ¿no? No es de la charla, pero hubo algo que fue excepcional, que fue el blanqueo, que fueron 20.000 millones de dólares. Eso no va a volver a pasar en lo inmediato. Y esto de que hablan, vieron, de 30.000 millones de dólares de vaca muerta que van a venir de acá no sé cuántos años, exageran mucho también. O sea, hay algo que es cierto, que es que Vaca Muerta es un proyecto burgués para un sector muy concentrado del capital, muy transnacionalizado, exitoso. O sea, y que se está, digamos, ocupando un lugar más central en la economía argentina. Eso es así. Y que Massa se lo dejó servido en bandeja, que Cristina antes, que Macri antes. O sea, eso es así. Después exagera mucho, ¿no? Si se da lo del GNL van a ser varios años hasta que eso se dé. Incluso el oleoducto Vaca Muerta Sur, que ese ya está bastante seguro que se va a hacer, el que va a pasar por Punta Colorada, van a meter petróleo, no sé si se dieron cuenta, en el Golfo San Matías, donde están las ballenas, donde está... Bueno, en toda esa zona, eso es muy, ya está bastante avanzado. Pero los dólares van a llegar a fin de 2026, ponele. Entonces... ¿Cómo? Ese es el proyecto que se cayó con Petronas. Pregunta el compañero si ese es el proyecto que se cayó a Petronas. No, pero estaban asociados porque eran en Punta Colorada también, ¿no? El proyecto que se cayó a Petronas era el de una planta de licuefacción de gas, que son unas plantas enormes porque hay que reducir no sé cuántas veces la temperatura del gas para que se reduzca el volumen y poder exportarlo. Son proyectos que tardan muchos años. Eso está en veremos, eso no hay ningún proyecto hoy. No hay ningún proyecto de instalación de una planta onshore, que es en tierra, de licuefacción de gas. Sí, lo que hay es un proyecto de un buque licuefactor que venga a partir de dentro de 1 año y medio más o menos. Para eso habría que hacer un gasoducto desde acá también hasta el Atlántico y inyectarle gas a ese buque licuefactor de gas. Bueno, y dice Mica que ella siempre pensó, y nosotros le hemos dicho muchas veces, que hacen extractivismo para pagar la deuda. En un punto es cierto, y en un punto no tanto. O sea, sí, el FMI quiere que haya cobrabilidad, sí, eso es así. Pero a su vez, el extractivismo es para que las empresas se fuguen los dólares afuera, fundamentalmente. Y eso puede llevar a fricciones. No quiero aburrir y así pasamos a la parte del programa, pero eso puede llevar a fricciones y en un momento del gobierno de Macri fue así, porque los tipos habían hecho el plan de la resolución 46 de Aranguren, le daban miles de millones de pesos
a las empresas, a Tecpetrol en particular, tuvo un quilombo grande con Paolo Roca en particular, porque le daban millones y millones y millones de dólares, y el FMI en ese momento, Christine Lagarde, dijo, che, me vas a tener que pagar a mí también, o sea, no sigas derrochando esto si además los tipos tienen rentabilidad, ya sacan un montón de gas, no hace falta. Entonces puede haber fricciones en eso. Básicamente es la reproducción de un patrón de dependencia, de un lugar en la División Internacional del Trabajo de nuestro país, destinado a producir productos primarios, destinado cada vez más a la exportación. En eso hay distintas definiciones de extractivismo, pero la evolución de Vaca Muerta cada vez encaja más, así como exactamente con la definición más estricta, que es que se tiene que exportar más de la mitad de la producción. Bueno, si uno ve todos los proyectos, eso se ve con la traza de los oleoductos. Vos ves de dónde hacia dónde va el caño y sabés que está todo orientado a la exportación, ¿no? Incluso si vos ves el proyecto de transición energética 2030 del gobierno pasado, los tipos proyectaban un aumento en la producción de gas mucho mayor para la exportación que para el mercado interno. Cuando hay una parte importante de la población en pleno 2024 que no tiene acceso a la red de gas natural. Por eso la traza de los gasoductos no está ramificada en los distintos territorios, sino que es un gran caño que se va para afuera. Eso coincide cada vez más con la definición más estricta de extractivismo. Bueno, allá, Facu. Mi pregunta igual está relacionada a las salidas y qué salida podríamos mejorar, así que tal vez me lo pueda responder ahí. En todo lo que planteaste quedó clarísimo que el peronismo fue súper benefactor de las petroleras con su política, ¿no? Empezando por el gobierno de Cristina y Kicillof y de Alberto también. Entonces, cuando le discutís eso al peronismo, el discurso de soberanía se cae rápidamente. El otro argumento que utilizan, me parece a mí, es, bueno, pero si no le das todo esto a las empresas, no hay forma de obtener los recursos que necesitamos para producir energía. O sea, te lo ponen en un sentido de mal menor, como no tenemos infraestructura propia, no queda otra que ser súper concesivos con todo lo que piden las multinacionales. Y bueno, como dijo Cristina una vez con lo del litio, dijo, por lo menos que nos dejen la batería acá, se lleven todo, pero nos dejen para hacer la batería y una migaja. Bueno, ¿cómo respondes a ese argumento de que no hay alternativa más que conceder todo lo que piden? Bueno, o sea, es posible que sea la alternativa más probable que las empresas grandes, transnacionales, desarrollen esos megaproyectos. El problema es si eso es lo que querés. O sea, ¿para qué querés que se lleven todo el petróleo y todos los dólares y te dejen todo hecho mierda? ¿Eso es deseable? ¿Desde qué punto de vista? ¿No? Otra pregunta sería, ¿cómo haces para garantizar energía para toda la población? ¿Es la única forma de garantizar energía para toda la población fracturar Vaca Muerta? ¿Cómo? ¿Y hacer mierda todo? Bueno, no. Por eso hay distintas perspectivas de transición energética, ¿no? Que es una palabra que se puede usar para todo, entonces hay que tener cuidado y cuando hablamos de transición energética hay que decir qué tipo de transición energética queremos, ¿no? Es una noción polisémica, diríamos, o sea, cada uno la agarra para donde se le canta. Entonces, transición energética te lo van a poner como justificación de hacer un megaparque eólico en la meseta de Somuncurá para hacer hidrógeno verde, para llevar el hidrógeno verde a Europa. Eso es transición energética desde su punto de vista, ¿no? Hay una gente de la que nosotros tomamos algunos argumentos, aunque no todos, y criticamos otros, que organizaciones intelectuales que hablan de la transición energética popular y critican la transición energética corporativa, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podríamos decir la transición energética de capitalismo verde? O sea, los proyectos de transición energética que están orientados
por el objetivo del lucro, de obtener mayores ganancias, nuevas fuentes de acumulación, mayor posicionamiento geopolítico y demás, ¿no? Y que es la perspectiva que predomina no solo entre las empresas, sino en los organismos multilaterales, en todas estas cumbres del cambio climático y demás. Bueno, es esa la perspectiva de transición energética, que desde el punto de vista ambiental, como mucho, se concentra en el problema de los gases de efecto invernadero. No le importa nada más. O sea, si vos tenés que hacer mierda un territorio donde hay una comunidad coya en Jujuy, no importa, porque los gases de efecto invernadero, tal cosa. Si vos tenés que destruir una reserva natural en Río Negro, no importa, porque los gases de efecto invernadero, tal otra, ¿no? Y en particular esta perspectiva de transición corporativa o de transición energética del capitalismo verde reproduce y refuerza el extractivismo en los países dependientes o dependientes con rasgos semicoloniales como el nuestro y bueno, también el intercambio ecológico desigual, podríamos decir, ¿no? Y son los proyectos que están detrás, por ejemplo, de esto, de la ofensiva detrás del litio, de la ofensiva de materiales críticos, minerales críticos. ¿Por qué? Porque si mantenemos los mismos patrones de producción y de consumo que en el capitalismo actual, o más aún, si pensamos que los patrones de los países centrales son los que hay que trasladar a todos los países dependientes, bueno, vamos a tener que no transicionar a otras fuentes de energía, sino directamente adicionar, ir sumando cada vez más, que es lo que hace esta transición energética, va sumando cada vez más, va destruyendo cada vez más territorios para llevarse más minerales, ¿para qué? Para electrificar, se necesitan algunos metales, para almacenar esa energía que es intermitente, porque las otras fuentes que no son de stock, como los hidrocarburos, son intermitentes en su generación. El sol puede estar o puede estar nublado, sigue estando en realidad, pero el viento, claro, necesitas almacenar esa energía. Detrás de ese problema está la fiebre del litio, que es otro de los capítulos de este libro. Entonces, nosotros tenemos que pensar la transición, o sea, si pensamos la crítica al sistema, digamos, energético radicalmente, tenemos que pensar igual de radicalmente la transición energética que queremos, ¿no? Y eso, bueno, nosotros creemos que parte de pensar que habría que expropiar al conjunto de la industria energética, gestionarla por sus trabajadores, por sus trabajadoras, por las comunidades, por profesionales de universidades públicas no comprometidos con empresas privadas, por las comunidades que sufren en los territorios las consecuencias de esas distintas formas de producción de energía, y que esa empresa estatal única debería combinar la planificación centralizada, muy centralizada. ¿En qué sentido? O sea, el financiamiento debería partir de el no pago de la deuda externa, por ejemplo, ¿no? Ahí tiene que haber un nivel de centralización importante. Pero eso tiene que estar combinado con una fuerte descentralización de la planificación, que tiene que ser desde abajo. O sea, que tiene que ser desde los trabajadores, las trabajadoras, las comunidades, en los territorios. ¿Para qué? Para decidir, bueno, en cada lugar qué fuente es conveniente aprovechar y qué fuente no. A ver, la transición energética corporativa no solo es injusta y saqueo y qué sé yo, sino que además es irracional desde el punto de vista técnico. O sea, vos cuando haces un megaproyecto de parques eólicos, de aerogeneradores, eso no tiene ningún tipo de eficiencia, hay un montón de pérdidas de energía, hay obsolescencia de muchos de esos materiales. O sea, solo tiene sentido desde qué punto de vista. Bueno, desde el punto de vista de la ganancia, ¿no? Un gran proyecto para llevar esa energía hasta Europa. Los autos eléctricos no tienen ningún tipo de sentido técnicamente, ¿no? Entonces, hay que combinar planificación centralizada con planificación descentralizada desde abajo, en asambleas, consejos o como se le quiera decir. Y la transición energética, que está en el centro de la crisis climática, que está en el centro de la crisis ecológica, no se puede limitar a las fuentes de generación de la energía. O sea, te obliga sí o sí a pensar otros sectores de la economía, de la producción y de la distribución de bienes y servicios. O sea, te obliga a pensar, por ejemplo, el transporte.
Yo me había anotado los numeritos porque eso sí que me los olvido. Por ejemplo, el transporte es el principal consumidor de energía, consume el 31% de la demanda de energéticos secundarios, ¿no? Y se abastece en Argentina fundamentalmente con derivados del petróleo. Bueno, el medio de transporte más ineficiente de todos es el automóvil, el auto individual, que también solamente tiene sentido desde el punto de vista del capital, porque ¿quién de todos y de todas ustedes, si tuviera un colectivo que lo llevara igual de rápido, que fuera más barato, que encima no manejara, quién no lo usaría? Bueno, entonces ahí tenés que desarrollar una gran red de transporte público estatal, gratuita. La gratuidad del transporte público, por ejemplo, en los movimientos ambientales de Europa es bastante central, digamos. ¿Por qué? Para desalentar a la movilidad individual, ¿no? El transporte no solo de pasajeros, sino el transporte de cargas. Hacer lo contrario a lo que se hizo en los 90, o sea, no cerrar líneas férreas, sino abrir otras. Hoy viajan un montón de mercancías en camiones cuando podrían viajar con muchísimo menor consumo energético en tren, ¿no? Y ahí reducirías un montón de los combustibles fósiles que hoy se consumen, ¿no? Y además de otras medidas como favorecer movilidad más sustentable, como las bicicletas y demás, que es lo contrario a lo que ahora también quieren hacer los libertarios, de todo lo que esté mal quieren hacerlo. Los hogares consumen un 26% de los energéticos secundarios. Bueno, yo ahí uso un ejemplo de uno de los autores de uno de estos libros sobre transición energética, que se llama Pablo Bertinat, que puede parecer mínimo, pero es importante, ¿no? Que es el reemplazo de algunos equipos, o la instalación, donde no los haya, de equipos solares híbridos para el calentamiento del agua, ¿no? Ustedes mismos este verano pueden ir, no sé, a su techo o al tanque que está afuera o lo que sea, van a estar hirviendo. Bueno, ese calor se desperdicia y se puede utilizar sin gran consumo de minerales críticos, porque no se tiene que almacenar, se almacena solo. Bueno, si se instalan termos solares, si al mismo tiempo se mejora la eficiencia de los equipos que tienen, por ejemplo, los pilotos, que gastan un montón de energía, y todo otro tipo de equipos tecnológicos, se dice, bueno, no pueden ser menores a esta eficiencia energética. No se construye ninguno más que sea menor a esa eficiencia energética. Bueno, si se desarrollan planes de vivienda que contemplen la eficiencia energética, los mejores estándares de eficiencia energética, en particular en zonas con climas más extremos, bueno, la reducción del consumo de energía es enorme. Entonces ahí, si vos hicieras todo eso en simultáneo, o empezaras a hacer todo eso en simultáneo, no necesitas más petróleo, más gas, vas a necesitar menos, de hecho, ¿no? Y las industrias consumen un 20% de los energéticos. Dentro de las industrias, el 67% corresponde a las grandes industrias y el 33% a las pymes, ¿no? Y ahí también hay medidas que pueden ser grandes inversiones y hay medidas que no, y eso lo saben los compañeros y compañeras de la gestión obrera de Sanón y de la gestión obrera de Magigraf. Hay medidas, por ejemplo, que hacen a la medición, al registro, al control de los consumos, que no son caras, pero que reducen el consumo de energía. Hay otras que sí, mantenimiento de algunas máquinas que consumen de más, o reemplazo, que esas son las que más inversión requerirían. Entonces, imagínense si el control obrero de la producción se extendiera a toda la economía. Bueno, no solo se podría pensar en esas formas de eficiencia energética al interior de cada industria, sino pensar en para qué se produce cada cosa. O sea, qué cosa es necesario producir y qué cosa no, por ejemplo, ¿no? Nosotros queremos satisfacer todas las necesidades humanas, pero no queremos satisfacer la ganancia del capital, y hay cosas que no se van a tener que producir. Por ejemplo, celulares con obsolescencia programada no se producen más. Listo, punto. Ni hablar, me olvidé, en el caso del transporte, por ejemplo, hay cosas que no deberían existir, que un gobierno de los trabajadores y trabajadoras debería en el día 1 eliminarlas. Por ejemplo, los jets privados. ¿Por qué alguien tiene que volar en un avión privado? No. Ya está, dejamos uno por provincia para vuelos sanitarios. Y el resto, no sé, los reciclamos de alguna manera. Entonces, hay diferentes escalas de medidas que se pueden tomar
siempre y cuando estén guiadas no por el objetivo de la ganancia capitalista, sino por las necesidades sociales y la necesidad de un metabolismo socionatural más virtuoso y más amigable. Armónico no me gusta porque no creo que hay contradicción, no armonía, pero más sostenible, ¿no? Un metabolismo más sostenible. Y aún así, digo, todo este tipo de cosas nosotros tenemos que pelear para que empiecen a implementarse ahora. Y sería deseable que algunas empiecen ya a implementarse, incluso bajo este sistema, y peleamos porque se implementen ya. Ahora, esta transición no se va a resolver de manera íntegra, efectiva, en los marcos de este sistema capitalista. Por todo esto mismo que veníamos charlando, digamos, porque tenés que pensar la producción y la distribución y el consumo, o sea, tenés que pensar los núcleos de acumulación del capital, y eso no se puede hacer en este tema social. Ni hablar de las escalas, o sea, vos hacés la mejor transición energética desde abajo, socialista, qué sé yo, en un país. Y después Alemania se pone a quemar el triple de carbón que antes. Y bueno, cagaste, qué sé yo. Entonces, la transición energética para mí te obliga a pensar, te obliga a pensar la transición hacia otro tipo de sociedad. O sea, nosotros la pensamos en el marco de la transición al socialismo. Y esa transición, por más grandilocuente que suene, no puede concluirse tampoco en un solo país, pero eso no es para reafirmar dogmas ni nada, es porque técnicamente es así, no se puede hacer de otra manera. Bueno, no sé si algo más. Bueno.